Los sonidos, la música en general, siempre tiene un sentido especial. Desde tiempos muy antiguos se ha utilizado el recurso sonoro en una primera instancia como ritmos frenéticos, ritmos profundos de tambores que hace estremecer la tierra, anunciando el poder, el poder de quien es capaz de producir esos ruidos. Así, por ejemplo, están escritos eh, en muchas crónicas de tiempos muy antiguos, a partir de algunos textos rabínicos, bíblicos, por ejemplo, los sonidos de los vientos, de las trompetas de Jericó, por ejemplo, en donde Dios pide al pueblo de Israel que emita estos sonidos mientras rodea esta ciudad durante 7 días hasta que las murallas caen. El sonido tiene una importancia única. En la música hindú, por ejemplo, la danza está relacionada directamente con la percusión. Ciertos movimientos de los pies y de las manos se relaciona con vocablos, con ciertas frases o ciertos sonidos vocales que los instrumentistas, los intérpretes van haciendo, y en este caso la o las bailarinas que ejecutan esos movimientos, esas señas rítmico y melódicas, van contando una historia. Los sonidos melódicos, los sonidos armónicos, unido más a la percusión, indudablemente generan estímulos acústicos muy variados. Y tiene que ver con un relato todo esto, que tiene que ver con sonidos y con la música. En el siglo XIX, aproximadamente, un músico de apellido Stein y tenía a un grupo de personas muy allegadas en la comodidad de su ambiente aristocrático que constantemente lo frecuentaba y departían todas las tardes cuando se juntaban con buena música. Estamos hablando del siglo XIX, no hay radio, no hay televisión, y el divertimento básico era la música que para quien podía tener acceso a ella, especialmente si era instrumentista o familia de músicos. En este caso, él era parte de una familia tal vez muy arrimada al teatro de Viena y tenía muchas habilidades. Y cuenta la historia que un día, a través de los sonidos, a través de la música, sucedieron cosas extrañas ahí en el salón de su pequeño palacio, en las afueras de la ciudad de Viena. Cuenta el relato. Siempre digo el relato, pues datos así fidedignos no hay en la historia precisas. El lugar es Viena, siglo XIX. Consideren de que es un siglo en donde está de moda el espiritismo, eh, y hay mucha cultura relacionada con este tema. Hay charlas, hay textos. En la época, el libro de los espíritus, que aparece también. En fin, las artes siempre de una u otra manera se han vinculado a este mundo esotérico, místico. Bueno, y él cuenta, o sea, dentro de las crónicas que se leen, no precisamente de él, sino de quienes estuvieron presentes aquella noche,
a medida que ellos tocaban sus músicas, sus melodías, canciones populares de la época, vino un momento en que en medio del jolgorio comenzó una especie de adormecimiento, producto de la ingesta de alcohol, del baile desmesurado y de un montón de cosas extrañas que se produce cuando todos estos elementos se juntan y propendiendo a cierta liberalidad en una época en donde había mucha moralidad, entre comillas. Eh, Uno de los invitados había estado mucho tiempo en la India. La India es una cultura referente para muchos músicos y de aquella época. Por lo tanto, en medio de toda esta pequeña fiesta ya de relajo, pasada la medianoche, y ya habiendo bebido y comido todo, este pequeño músico porque era el más joven de todos, comenzó a tocar sus instrumentos exclusivos que había traído de aquellas regiones. Y en medio de este tamborileo, uno de quienes estaba ahí, que era un instrumentista muy hábil en clarinete, en flauta traversa, en vientos, comenzaron a improvisar y salieron sonidos orientales, algo similar a lo que ustedes escucharon, melodías insinuosas, algo sensuales, no tonales en su totalidad, pero fue en ese momento preciso, ya pasada la medianoche, con la luz de las velas, la electricidad todavía no había llegado, estamos hablando del 1800, 1870, si en algunas partes había, en otras partes no había todavía la luz eléctrica, las bombillas, y en medio de estas velas, este sonido produjo visiones, visiones extrañas, de un portal que se abre y que permite ir más allá. Y esto sucedió y cuenta el relato que en medio de esta extraña atmósfera, muchos de los participantes quedaron asombrados y pidieron que con el fervor de la música, de este ritmo y de estas melodías, continuaran. Y este portal, a medida que la melodía se hacía más fuerte, más intensidad y, y, y elevaba el ritmo de todos los presentes, este pequeño portal se fue abriendo y no faltaron quienes lo cruzaron, pasaron hacia el otro lado, en medio de una especie de neblina luminosa que los atraía y se fueron. Y así como apareció este portal, dice que no fueron más de unos minutos de jolgorio, vino el cansancio, la música cesa y este portal se cierra. Al otro día, de las 10 o 12 personas que habían estado ahí, 6 de ellos o 7 de ellos faltaban. Pensaron que se habían ido, pero pasaron los días, pasaron las semanas y nunca más se supo de ellos. Incluso la policía investigó porque hubo acusaciones que posiblemente habían sido asaltados del trayecto de este pequeño palacio que quedaba a las afueras de la ciudad de Viena, habían sido asaltados, pero por más que buscaron no encontraron absolutamente nada ni a nadie. Y lo curioso es que nuestro pequeño amigo, joven amigo Stein, dueño de aquella casa, pasado meses, no volvió a realizar ninguna otra tertulia musical, porque su afán era ese, él estaba habituado a eso, tertulias musicales. Era conocido ya en el ambiente artístico local, por lo tanto,
Habitualmente todo el mundo esperaba poder ser invitado, no cualquiera iba. Pero no se hizo más y este joven Stein desapareció. Nunca más se supo de él, su casa quedó abandonada y este joven músico también, que había traído esta cultura musical, también desapareció y tampoco se supo más de ellos. Quedó registrado en las crónicas de uno de los participantes y nunca más se supo de ellos. Fue una cosa impresionante. En un diario, en un pasquín de la época, salió la nota que corrió en el ambiente artístico. Eso generó una muy pésima imagen de nuestro amigo Stein, que prácticamente hacía cultos satánicos y que en una sesión espiritista habían entregado las almas de estas personas a un ser oscuro, diabólico, y que no conformándose con las almas de estas 6 o 7 personas, se los había llevado completamente. No hubo forma de confirmar aquello, pero el desprestigio de este joven Stein realmente fue atroz. Unos dicen que migró a Alemania, otros dicen que se fue a Inglaterra, otros dicen que posiblemente este portal se abrió, pues él ya había abierto esto con estos sonidos especiales y extraños, frecuencias muy precisas que hacen invocaciones, así como se invoca a Dios, a todo lo positivo, también se hace lo mismo al revés. Y bueno, ahí termina la historia y la moraleja de esto es que cada vez que nosotros emitimos sonidos, cantamos, hacemos música, estamos apelando a ciertas energías de todo tipo que son positivas, pero también son negativas. Y de pronto la música actual tal vez abre portales, tal vez abre momentos de inconsciencia en donde es posible que cosas no tan buenas lleguen. Por eso es importante saber qué es lo que escucho, qué es lo que escuchan mis hijos, mis nietos, las personas jóvenes. El poder de la música, el poder del sonido está presente. No lo descuidemos. Así como destruir las murallas de Jericó en su momento, de acuerdo al texto bíblico, también puede abrir puertas, tanto para el bien como para el mal. Atentos. Hasta pronto.